ADN 91.7. Música ahora. Música ahora. Y a toda hora. 2 de la madrugada con 1 minuto. Nos pasamos un minutito. Y listos ya y dispuestos para DJ Pachanga. Una sesión más de los archivos de César Parra a través de ADN. Y ya estamos conectados con él, por cierto. Tocayo, bienvenido, como siempre. Hola, mi querido César Peña, ¿cómo estás? Aquí, bueno, tú has estado escuchando también la lamentable, terrible información que ayer, desde la tarde ahí, llegaba, me recuerdo bien, al WhatsApp, ahí al WhatsApp de prensa, llegaba un video que decía cuidado con las imágenes, lo veíamos y era wow, terrible, y después empezaba a llegar información, bueno, lo acontecía en Panguipulli. Sí, pues efectivamente estaba viendo ahí en Twitter las reacciones. Lamentablemente yo ya veo ya que la gente ya politizó esto, ya se transformó. Eso mismo, Tocayo. En Twitter viendo nuevamente ese país hiper mega dividido. Efectivamente. O sea, esto ya supera la situación en sí. Te demuestra que el país sigue... Es el pretexto. Sigue nervioso, sigue crispado. Claro, como te digo, es el pretexto para mostrar mi división, para mostrar mi odio, mi ira contra otro sector. Ahora bien, mira, si tú me preguntas, pues seguramente la gente va a querer que exprese mi opinión. A ver, acuérdate que la semana pasada yo te decía, hay que modificar, hay que reorganizar Carabineros. Lo de la comisaría, me acuerdo. Sí, yo te decía cambiar la ideología de Carabineros, la figura del delegado en la comisaría. Eso tiene que hacerse sí o sí. Como primera cosa. Segunda cosa, creo que efectivamente Carabineros tiene que ponerse al día con el tema. Yo diría más que Carabineros, el Congreso y el gobierno tienen que dotar de otro tipo de armas disuasivas a Carabineros. Sí, muchos han comentado eso también los auditores, César. Sí. Y ahora bien, mira, yo te voy a ser súper franco, César Peña. Yo he estado detenido por Carabineros. No te voy a decir las razones. No, da lo mismo. Obviamente que uno sepa pensar son injustas. El tema es el siguiente. Ningún ciudadano chileno está exento de que se le realice un control de identidad. Y ningún ciudadano chileno puede oponerse a ese control de identidad. Si un carabinero en la calle te dice, ponga las manos en la nuca y agáchese, tú tienes que hacer caso nomás. Si en el fondo, ¿cómo te lo digo? Como sea, finalmente la fuerza pública. Entonces en eso no me pierdo. O sea, no soy precisamente amigo de Carabineros de Chile, etcétera, pero como te digo, es la fuerza pública y efectivamente hay que obedecer. Claro, y aunque comillas no me guste, tengo que, si me dice, oiga, por favor, su documento, aunque no me guste, tengo que, ok, tome. Claro. Ahora bien, como te digo, esta es mi opinión desde el momento, a espera de lo que digan más testigos, etcétera. Sí. Pero lo que yo veo en el video es alguien que se resiste a un control de identidad. Ok. Eso. Sí. A lo que nos convoca entonces, Tocayo, ahora. A lo que nos convoca. Bueno, primero que todo, darle como siempre un agradecimiento a mi querida amiga Verónica Acuña. Tú sabes, divorcios desde 150.000 pesos, cambio de nombre desde 200.000, pensiones de alimentos, causas laborales, y la puedes contactar al más 569-762-48-400. Y dicho esto, vamos a lo nuestro. Vamos para allá. A ver, yo te decía la semana pasada. No le has dicho a los auditores cuál será el tema de hoy día tampoco, ¿verdad? O sea, bueno, ahora vamos. Los que se asoman al Twitter siempre saben que lo anuncio con un flyer. Eso. No, así creo que lo dijimos también la semana pasada. Algo se dijo. Que era el tema del COVID. ¿Por qué? Porque en el fondo, casi un año después,
Estamos viendo al fin la ciudad del túnel, el final del túnel, perdón. Sí. Cosa que es inédito. O sea, para cualquier otra pandemia anterior. Sí. En menos de un año ya tenemos vacunas, etcétera. Pero también hay gente que no se ha actualizado, al parecer. Hay un montón de leyendas urbanas, qué sé yo, la gente se ha relajado, la gente ya no quiere hablar de los síntomas, no quiere hablar del tratamiento, no quiere ver que la gente sigue muriendo por el COVID. Entonces me propuse plantearte preguntas y respuestas respecto al COVID. Ahora bien, yo no soy doctor, no soy médico. Claro. Entonces, para evitar que alguien me diga, oiga señor, ¿con qué propiedad te está hablando? Busqué un canal muy didáctico que es el Dr. Beller. Ya. Con V, E, L, E, R. Cuando te refieres a canal, para los auditores, Un a canal de YouTube, exacto, por supuesto. por si quieren también visitarlo. Por favor, invito a que lo sigan. Sí, ya. Porque son, fíjate, dos hermanos médicos, Ya. médicos internistas, etcétera, que les ha tocado estar en la primera línea del COVID, que no tienen interés alguno y no tienen intereses bastardos en la farmacéutica, no son gerentes de una clínica, y son muy didácticos para explicar las cosas. Entonces yo dije, ellos van a ser mi bibliografía para hoy día. La fuente, por así decirlo. La fuente. Ajá. Entonces hoy día vamos a ver qué pasa con la vacuna, qué pasa con la vacuna Sinovac, que se está aplicando en Chile, qué pasa con la Sputnik, qué pasa con la Pfizer, qué pasa con las mascarillas, ojo, ahí te voy a decir algo que yo pienso respecto a las mascarillas. Y además esto nace a raíz de una provocación que tú también me lanzaste, que fue lo que dijo el doctor Files, Cristian Contreras Radovich. Yo lo conozco, yo he trabajado con él, etcétera, pero creo que ahí se pasó como 10 cuadras. O sea, cuando uno es comunicador, tiene una responsabilidad. Sí. Sí. Y creo que Cristian se equivocó, pero rotundamente. Condeno absolutamente lo que hizo, porque ni siquiera en este tema podemos hablar de una libertad personal. ¿Por qué? Porque él puede ser un paciente asintomático, un enfermo sintomático de COVID, y puede en este momento estar contagiando. Claro, pues. Sin la claro, mascarilla. Claro. Bueno, sabía por los auditores, a mí me pasó, tal vez no el COVID propiamente tal, pero a mí me ocurrió que en un momento perdí el sabor. Y te prometo que yo no lo podía creer, estaba con mi sal ya y no lo sentía. Fue lo único ¿En serio? Sí, no, Eso no lo sabía. No, en serio. A ver, llego a la casa y me sirven una sopa Maggi, que sabemos que las sopas Maggi son saladas. La pruebo, mi señora estaba con algunos síntomas, no te miento. Ella estaba mucho más complicada que yo. Pruebo la sopa y digo, y miro así con cara de me están agarrando, esto no tiene sal. Y me miran así, y es sopa Maggi. No. Y agarro un poco de sal, no te miento, y la pruebo. Y no sentía el sabor. Eso sí te digo, eso me duró unas 3-4 horas a lo máximo y después ya volví a la normalidad. Te diría, afortunadamente, es lo único distinto que me ha pasado. Mira. Sí, es lo único, en serio. Oye, lo otro que te iba a decir. Además, ¿por qué propuse este tema? Porque el médico chileno, especialmente el médico televisivo, Ya. es tan hosco para explicar las cosas, es tan confuso, tan técnico tal vez. No sé si técnico. Ya, entonces. Pero es como o efectivamente se va por el lado de mucho tecnicismo, o se va por el lado de tratarte simplemente como un bobalicón. Ya. Así que por eso elegí también al doctor Beller, que me parece que es un punto medio. Ya. Ahora bien, es un médico también, son chicos argentinos. Así que en el fondo me parece que los protocolos son más o menos los nuestros, así que bastante certeros y cercanos sus análisis. Perfecto. Así que si quieres comenzamos. Vamos para allá. Primera pregunta, doctor Tú Beller. dispones. ¿Cuáles son los síntomas del COVID? Escuchemos. Fue tomada por el médico que te está atendiendo. Esto es muy importante. Entonces, lo primero, ¿cómo saber que tengo COVID-19? Bueno, por los síntomas.
Los síntomas más frecuentes: fiebre, dolor de cuerpo, dolor articular, tos seca, dolor de garganta, fatiga, nosotros estamos muy cansados, dormimos y continuamos cansados, malestar general, nos sentimos como que si estuviésemos engripados. Podemos tener otros síntomas que son característicos, como por ejemplo alteraciones o pérdida del olfato, pérdida del paladar o alteraciones de los gustos. Podemos tener dolor abdominal, podemos tener diarrea, podemos tener manchas en la piel. En fin, existen muchos, es un cuadro clínico muy florido. Pero además de los síntomas, a veces, y no siempre, tenemos contacto. ¿Contacto con quién? Con alguien sospechoso de también estar enfermo. O muchas veces tenemos contacto con una población en general, gente que está trabajando y que por más que se esté cuidando con uso de barbijo, lavado de manos, sin querer igual se infectan. Esto es muy frecuente también, ¿sí? Les aclaro que este contacto no siempre es evidente. Ahora, solamente con los síntomas, si yo les pongo acá, COVID-19 o gripe, ¿tenemos una forma de saber si es COVID o es gripe? No, ningún médico en el mundo te va a poder decir que vos tenés gripe, virus influenza o algún otro virus, o tenés, estás infectado por SARS-CoV-2. Esto no hay forma de saber, ¿sí? Sí, pues. Ahora bien, ojo, por algo también otro logro de la ciencia increíble fue la creación del PCR. Claro. De este examen rápido. O sea, como te digo, hemos visto progresos médicos realmente sorprendentes este año. Eso pasa cuando ves que efectivamente a los gobiernos del mundo trabajando con la empresa privada juntos se puede lograr maravillas. Todo caso. Ahora bien, ¿qué se debe hacer? ¿Qué debo hacer si tengo COVID? Vamos con el doctor Beller. ¿Qué nos dice? Entonces, no solamente protege de la infección sintomática, también protege de la evolución a formas graves. Esto es extremadamente importante. Los publicados ni revisados por los pares, pero estos son los datos que tenemos a partir de ese comunicado oficial de las compañías. Vamos a ver ahora qué es esta vacuna, cómo está formada, cómo se la administra y qué ocurre cuando nos administramos, cómo se generan las defensas en nuestro organismo, los anticuerpos, la inmunidad celular. Vamos a ver la conclusión de si realmente funciona y vamos a ver qué efectos adversos hubo tras ser aplicada la vacunación. Entonces, ¿qué es esta vacuna? Es una vacuna de tipo ARNM, como la vacuna Moderna, ¿sí? Fíjense, tenemos acá un virus completo, un virus entero de SARS-CoV-2, el cual tiene un material genético. Dentro de ese material genético, una pequeña parte, una pequeña porción de ese material genético va a servir para formar a esta proteína que está en rojo acá, que es la proteína Spike. ¿Tá? Esa proteína es la que interactúa con la ECA2 de nuestra célula, interactúa para poder entrar en las células y provocar infección. Lo que se hace para fabricar esta vacuna es tomar solamente este fragmento, ¿sí?, que tiene las instrucciones para fabricar a esta proteína. Ese fragmento se lo incorpora a una nanopartícula lipídica, que es como si fuera una gota de aceite que protege al ARN, a este fragmento de ARNM. Ya. La composición de este fragmento... Entonces, sí. Ya, vámonos al segundo video entonces, porque ha habido una serie de cuestionamientos respecto a las vacunas Pfizer. Y tú sabes perfectamente que a la prensa le gusta más recalcar los fracasos que los éxitos, po. Entonces, en el fondo, qué sé yo, ha habido muertes, por ejemplo. De hecho, vamos a hablar también del tema de las muertes en Noruega, que murieron 23 viejitos después de la aplicación de la vacuna, que se han muerto viejitos acá, viejitos acullá. Vamos a hablar respecto a eso. Ya. Pero la pregunta entonces para el doctor Beller es si es eficaz la vacuna Pfizer. Si es Ahora eficaz sí vamos con el audio. Ya, la vacuna Pfizer, si es eficaz, es lo que estábamos escuchando. Aquí escuchamos. No solamente protege de la infección sintomática, también protege de la evolución a formas graves. Esto es extremadamente importante.
Los resultados de este estudio todavía no fueron oficialmente publicados ni revisados por los pares, pero estos son los datos que tenemos a partir de ese comunicado oficial de las compañías. Vamos a ver ahora qué es esta vacuna, cómo está formada, cómo se la administra y qué ocurre cuando nos administramos, cómo se generan las defensas en nuestro organismo, los anticuerpos, la inmunidad celular. Vamos a ver la conclusión de si realmente funciona y vamos a ver qué efectos adversos hubo tras ser aplicada la vacunación. Entonces, ¿qué es esta vacuna? Es una vacuna de tipo ARNM, como la vacuna Moderna, ¿sí? Fíjense, tenemos acá un virus completo, un virus entero de SARS-CoV-2, el cual tiene un material genético. Dentro de ese material genético, una pequeña parte, una pequeña porción de ese material genético va a servir para formar a esta proteína que está en rojo acá, que es la proteína Spike. ¿Tá? Esa proteína es la que interactúa con la ECA2 de nuestra célula, interactúa para poder entrar en las células y provocar infección. Lo que se hace para fabricar esta vacuna es tomar solamente este fragmento, ¿sí?, que tiene las instrucciones para fabricar a esta proteína. Ese fragmento se lo incorpora a una nanopartícula lipídica, que es como si fuera una gota de aceite que protege al ARN, a este fragmento de ARNM. La composición de este fragmento genético hace que sea muy susceptible a ser degradado. Fíjense, en nuestro organismo existen enzimas llamadas ribonucleasas. O RNasas, las cuales degradarían a este ARNM si estuviese desnudo, si no estuviese protegida por esta gota de aceite, ¿sí? Además, la composición de esa partícula genética también hace que sea muy susceptible a ser degradada por la temperatura ambiente. Es por eso que para almacenarla y transportarla necesita de recipientes especiales que contienen hielo seco y tienen una temperatura de aproximadamente menos 70 grados, ¿sí?, para evitar la degradación. Es eso lo que hace que la logística sea difícil para transportarla y almacenarla. ¿Cómo se la administra? Bueno, se la administra en 2 dosis. Al día 0 y al día 21 se hace un refuerzo. ¿Qué ocurre al administrar esta vacuna? Ocurre un proceso que nosotros llamamos de transfección. Fíjense, no es infección, es transfección. ¿Qué es transfección? Es la introducción voluntaria de material genético en nuestras células. Fíjense, al administrarlo por vía intramuscular en el músculo deltoides, esta nanopartícula lipídica que contiene el material genético va a fusionarse con la membrana plasmática de nuestras células, en este caso con las células musculares, por ejemplo. La membrana plasmática de nuestras células también contiene lípidos, fosfolípidos. Entonces es como si arrojáramos 2 gotas de aceite en un vaso de agua y esas 2 gotas de aceite se van a unir. Es eso lo que ocurre. La nanopartícula lipídica se une a la membrana plasmática de las células y hace que el material genético se suelte, se libere en el citoplasma. Fíjense, el material genético se libera en el citoplasma de las células y de ninguna manera interactúa con nuestro núcleo, que es donde está el ADN. ¿Qué les quiero decir con esto? De ninguna manera esta vacuna modifica nuestro material genético. Del primero. Estamos tocayo con eso. 7-14, acuérdate. Sí, estamos tocayo, estamos. Estás al aire. A ver, ahí nos anticipamos un poquito, porque estamos hablando de la vacuna Pfizer, pero vamos a retroceder, porque de hecho la pregunta que yo hacía era, ¿qué debemos hacer si creemos efectivamente que tenemos estos síntomas de COVID? Vamos a ver qué nos dice efectivamente el doctor Beller y después comentamos, César. Vamos para allá. Vamos. La primera cosa es aislarnos. Aislamiento en casa.
Esta es la medida más importante. Nosotros teníamos que ir a trabajar, hoy nos levantamos con síntomas característicos o sospechosos, no vamos a trabajar y nos quedamos en casa, aislamiento en casa, ¿sí? ¿Por cuántos días nosotros nos vamos a aislar? Como mínimo 10 días. Mínimo 10 días. Esto vos lo vas a ver con tu médico, pero esto es lo que se recomienda actualmente. Ahora, el aislamiento en casa también incluye los familiares que viven juntos. Toda la familia se tiene que aislar. Nosotros nos vamos a aislar en un cuarto separado. Vamos a cerrar la puerta, abrir las ventanas y nos vamos a quedar ahí. Idealmente, en el mundo ideal, nos vamos a quedar en el cuarto por 10 días. Vamos a necesitar mucha ayuda y comprensión de la familia también. Es importante que los familiares, el esposo, los hermanos, en fin, quien vive junto con esa persona, también se aísle. No necesita obviamente estar en el mismo cuarto, se tiene que aislar en otra parte de la casa, más lejos del paciente que está con sospecha de COVID-19, pero no pueden ir a trabajar. Es importante que esto se sepa, ¿sí? ¿Y por qué la familia también? Porque la familia, por más que no tenga síntomas, son los llamados asintomáticos. Ellos pueden transmitir, pueden contagiar. Si bien nosotros sabemos que los pacientes sin síntomas de COVID-19 que tuvieron contacto con alguien sospechoso, el riesgo de contagio hacia otras personas es menor, pero el riesgo existe. Entonces, mundialmente se solicita que todos queden aislados. Incluso si nosotros tenemos, por ejemplo, un gato, un perro, ¿sí? Una mascota, se tiene que quedar en la casa, no puede salir no puede salir de la calle tampoco. Esto es importante. No queda muy claro si las mascotas transmiten o no, en fin, pero como hay muchas dudas, se prefiere que quede en casa y obviamente no vamos a tener contacto con esa mascota por lo menos por 10 días. Esto es súper importante. Además de aislarnos, nosotros vamos a contactar a nuestro médico. ¿Cómo lo hacemos? Con una videollamada, con la telemedicina. Esto idealmente para evitar salir, exponernos o exponer a otras personas a la infección por este virus. El médico te va a dar, además de estas orientaciones, otras orientaciones específicamente para tu caso particular, ¿sí? Otra cosa importante, vamos a imaginarnos que vos sos diabético, hipertenso, un paciente trasplantado, un paciente con asma y estás tomando otras medicaciones. Por ejemplo, un paciente asmático está usando corticoides, inhalatorios, está usando las bombiñas o los sprays para el control de la enfermedad. ¿Qué hacemos? ¿Debemos suspender estas medicaciones? No suspendemos ninguna medicación de uso crónico. Por más que seas diabético, hipertenso, trasplantado, tengas artritis, continuamos con todas las medicaciones de uso crónico hasta entrar en contacto con nuestro médico. En ese momento él nos va a orientar si debemos reducir alguna medicación o cambiar temporariamente. Esto es muy importante. Y antes de pasar al otro punto con respecto al aislamiento en casa, ¿qué otras medidas dentro de nuestra casa podemos hacer? Obviamente todo lo que haríamos fuera de la casa ahora lo hacemos adentro, ¿sí? Extremamos el lavado de manos, usamos máscara y nuestros familiares también, intentamos almorzar y cenar en un horario diferente, preferentemente por último, usamos el baño por último o idealmente usamos otro baño y nos tratamos de quedar como mínimo a más de 2 metros de las personas que viven con nosotros y nos cubrimos la boca con un cubreboca cuando queremos hablar, en fin, pero idealmente... Ahí está, tocayo. Perfecto. Ahora bien, yo creo que te queda más que claro, César Peña, la relajación absoluta de las medidas que la gente ha ido tomando con el tiempo. O sea, esta misma información nos la dieron casi hace un año. Efectivamente. Sí, me acuerdo todo. Yo digo, ¿qué persona está respetando, por ejemplo, el tema de las mascotas? Sabemos poco de la enfermedad. Ahora bien, también hay que decir, el ideal habría sido tener una plataforma de telemedicina disponible, porque también a esta hora ya podemos hacer algunas evaluaciones de si el gobierno lo ha hecho bien, si el gobierno lo ha hecho mal, y como te digo, se extrañó quizás más plataformas de telemedicina. Sí, totalmente. Y tercero, totalmente. Bueno, creo que efectivamente el seguimiento de las personas que están contagiadas, que por ejemplo, no sé, alguien se siente mal, qué sé yo, etcétera, toma el metro, toma el bus para ir al hospital, al Cefam, qué sé yo,
¿cuántos enfermos va dejando en el camino? Pero aparte, tocayo, lo que decíamos en la eventualidad, alguien que sea sintomático. Efectivamente, Sí. o sea, es lo que yo te decía respecto a Files. Claro. O sea, uno puede ser asintomático y estar contagiando y crear claro. una línea de contagio. O sea, ¿cuántas historias no hemos escuchado? Historias dramáticas Sí. de hijos asintomáticos que contagiaron de muerte a sus padres. Sí, tal cual. Tal cual. Y lamentablemente van a tener que cargar con ese peso, ese peso de la irresponsabilidad que cometieron. O sea, también si eran asintomáticos, ¿cómo podían saberlo también? Claro, Sí. pero ahí está también el tema del uso del cubrebocas o del barbijo, claro, como claro. lo dice Beller. Exacto. Como prevención. Lo tenga Ahora o no lo bien, tenga. Como chileno, yo diría como latinoamericano en realidad, tenemos la mala costumbre de automedicarnos. Sí. Mira, te convoco a que escuchemos desde el 0810. Ya, espérame. Ajá. Ya. Y por último, por interno, después te digo hasta dónde llegamos. Ya, perfecto. Espérame. Entonces Ahí el tema va. es, ¿nos debemos automedicar? ¿Nos podemos automedicar en el caso del COVID? Aquí va. Vamos. Bueno, nosotros vamos a dividir en dos grandes grupos. Los remedios sintomáticos y el tratamiento que es específico para el virus, ¿sí? Con respecto al tratamiento sintomático, nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, paracetamol para el control de la fiebre, el dolor muscular, dolor de garganta, o dipirona. Si me preguntan si se puede o no utilizar ibuprofeno, se puede utilizar ibuprofeno, que es un antiinflamatorio. Ahora, lo importante en todas estas medicaciones es saber si tenemos o no contraindicaciones. El ibuprofeno, por ejemplo, sabemos que está contraindicado si el paciente tiene problema renal crónico o si el paciente está vomitando mucho, tiene mucha diarrea, puede estar deshidratado, eso podría empeorar la función del riñón. Si el paciente tiene una úlcera o una gastritis muy importante, si el paciente tiene alergia al ibuprofeno o si tiene un cuadro de asma que no está controlado. En fin, por eso es tan importante contactar al médico. Ahora, ¿podemos comenzar a utilizar sintomáticos? Sí. Podemos comenzar en casa si sabemos que no tenemos contraindicaciones a los mismos. ¿Tá? Además de los sintomáticos, vamos a tratar de beber bastante agua, ¿sí? Agua, lo que se recomienda son más o menos 150, 200 mililitros a cada 2 horas. O vamos a calcular más o menos entre 2 y 2,5 litros, 3 litros por día. Vamos a tener que tratar de formar una orina clara. Es muy importante hidratarnos, ¿sí? En cuadro clínico viral. Tratamos como si fuera una gripe. ¿Estamos? Como sintomáticos acá, si tenemos náusea, vamos a tomar también remedio para las náuseas, para los vómitos. Eso tu médico te va a orientar perfectamente. Ahora, con respecto al tratamiento específico, que es donde hay más dudas. Doctor, ¿puedo tomar algo para eliminar al virus mañana, para sentirme mejor mañana y no tener que quedarme aislado por 10 días en casa? No hay, gente, ¿sí? No existe. Y yo sé que esto suena un poco fuerte, pero hasta la fecha no existe ninguna medicación específica que podamos tomar para sentirnos bien, para eliminar al virus de nuestro organismo mañana. Es nuestro propio sistema inmunológico, nuestras propias defensas, nuestros linfocitos, nuestros anticuerpos que van a eliminar al virus en aproximadamente 1 semana, 10 días, ¿sí? Ahora, ¿qué me dicen ustedes, por ejemplo, de fármacos como los siguientes que les voy a escribir acá? ¿Qué me dicen ustedes de todas estas medicaciones, sí? Ivermectina, aspirina, hidroxicloroquina, corticoides como por ejemplo la dexametasona, nitazoxanida, dióxido de cloro, cuidado, vitamina D, zinc, etcétera, les pongo acá, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ninguna de estas medicaciones tiene beneficio comprobado. Es muy importante que no nos automediquemos. ¿Y por qué no automedicarse? Bueno, yo les podría hablar por lo menos 1 hora de una clase de no automedicarse, ¿sí? Acá les incluyo también la acitromicina, que entra dentro del mismo grupo, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, cada una de estas medicaciones tiene su, digamos, su por qué no. Pero en general, si alguien nos ofrece, porque la vecina le dijo, la tía le dijo, en fin, les ofrece alguna de estas medicaciones o el famoso kit
de COVID, donde vienen todas las medicaciones mezcladas juntos. Primero, ninguna tiene beneficio. En medicina, cuando algo no tiene beneficio, ¿sí? Si sacamos los beneficios, quedan solamente los riesgos pesando en la balanza. ¿Cuáles son esos riesgos? Son innúmeros, ¿sí? Por ejemplo, efectos adversos, alergias, enmascarar los síntomas de la COVID-19, si algún efecto adverso como por ejemplo vómitos, dolor abdominal, diarrea o incluso fiebre que pueden dar los medicamentos. Si ocurre alguno de esos efectos adversos, tu médico no va a saber si esos efectos adversos es por la COVID-19 o por el mal uso de estas medicaciones. Entonces, sí. Ahí está todo. Perfecto. Ya, como puedes ver, en el fondo por ejemplo, yo vi en Perú la gente que toma ivermectina, que todavía no se sabe, hay opiniones a favor y en contra, pero es un medicamento que se usa en la veterinaria. Y la gente estaba tomándolo para el COVID. Yo entiendo la desesperación, pero en el fondo, como bien dice Beller, en el fondo los perjuicios pueden ser más que los beneficios. Oye, acá un auditor o el dióxido de cloro. ¿Te acuerdas que el mismo Trump hablaba de gárgaras con dióxido de cloro? ¿Qué sé yo? Ya. Oye, o sea, en el fondo, ahí tenéis la ignorancia realmente a full. Acá un auditor decía, cuando el doctor señala que este virus tiene una parte genética, ¿eso significaría que el virus fue construido? Mira, yo creo que todavía está por verse. Yo siempre voy a defender la tesis de que este es un virus de diseño. Creo que, y lo dije la primera vez, en el primer especial que le dedicamos, que me daba la impresión de que estamos saliendo, menos mal, de la primera guerra biológica de la historia del siglo XXI. Yo creo que es un virus altamente sofisticado, que es parte de, ¿cómo decirlo?, de la posición que China quiere adquirir en el mundo. O sea, nada me va a hacer cambiar de opinión de que este es un virus diseñado. Lo del murciélago no me lo compro. Por si acaso. Ok. Ahora bien, sigamos en lo práctico. Después vamos a ir a lo conspiranoico. Sigamos en lo práctico. Estamos en el video 1 todavía. La gran pregunta, de hecho, otro de los dramas que hemos vivido este año es el tema de la saturación de los hospitales. De hecho, en Puerto Montt, hace 5 días, recuerdo, un caso súper grave que dio a conocer el portal 33 Segundos, de una hija que tenía a su madre infartada, sin cuidado médico, hace 3 días. Porque el hospital de Puerto Montt, tú sabes, Puerto Montt está en el segundo lugar del ranking de contagio a nivel nacional, estaba colapsado. O sea, entonces es importante entender cuándo se debe recurrir al hospital. O sea, a mí me tocó la parte, comillas, linda, de que con mi señora no pudimos encontrar el primer día un lugar donde hacerle examen, ¿me entiendes? Y ella tuvo que esperar, yo la acompañé, tuvimos que esperar a lo menos 12 horas en me acuerdo que fue una clínica, porque tratamos en un hospital y todo, en ninguna parte casi nos echaban a patadas, ¿ya? Porque la cosa estaba muy complicada. Esto fue el 31 de mayo, para que se hagan la idea. Y me correspondió acompañarla, o sea, la acompañé lógicamente la tarde del domingo 31 y la madrugada del día lunes, porque cuando logra entrar a un lugar, una clínica, me acuerdo que era, le dicen mínimo de espera 11 horas. ¿Para qué? Para que la vea alguien, para ver si le puede hacer el examen. Wow. Claro, de hecho nos fuimos porque finalmente, pasadas las 12 horas... No, era impensable esa espera. Le preguntamos a la persona que estaba ahí, ya que en un momento, porque adentro estaban vueltos monos, para que se entienda fácil, tratando de atender a las personas, y nos decía, se nos han fallecido 2 personas en este rato. ¿Me entiendes? Entonces, ya, sincerando la cosa, ¿pueden atendernos o no? Y la persona ahí nos dijo, no tenemos cómo atenderlo.
Igual, habría agradecido que nos dijeran eso más temprano, claramente. Claro. Pero esa fue la verdad. Y una verdad que la dijo con una, ¿cómo te podría decir? Con una decepción, así. No tenemos cómo atenderlo. O sea, más que decepción, con un tema, con un tono quizás de sentirse abrumado. Claro, porque de verdad ellos corrían para allá, para acá, los veían, se veían muy cansados, muy... Bueno, sabemos cómo le ha tocado al personal de salud todo este tiempo. Y nosotros al día siguiente, me imagino que debe ser también la experiencia de mucha gente, fuimos al centro, me recuerdo, algún centro de salud, había que sacar la hora, a ir el día siguiente a las 6 de la mañana y ojalá antes para ir a la fila, para lograr un número nuevamente y así un cupo para hacer el examen. Toda esa fue la odisea. Y una odisea que yo te digo, es nada comparado a lo que le ha correspondido a muchas otras familias. Efectivamente. Claro. Entonces, para evitar que colapse el sistema de salud nuevamente, hagámonos la pregunta: ¿cuándo debo ir al hospital? Ya. Eso. Por favor, desde el primer video, desde el 14:50, mi querido César Peña. 14:50, espérame. 14:50. A ver. La gente se preguntará por qué hacemos esto. Ya, porque no tenemos otra forma para hacerlo, por eso. Ya, aquí va. Ir al hospital, doctor. Bueno, cuando vos le llames a tu médico y él te haga la atención por telemedicina o videollamada, él te va a preguntar algunas cosas para ver si sos un caso leve o sos un caso grave. Si sos un caso leve, como te expliqué antes, quedarse en casa, tratar sintomáticamente, no automedicarse, no consumir tóxicos. Ahora, si sos un caso grave, tenés que buscar atención en el hospital. El síntoma principal es la falta de aire. Si tenés falta de aire u otros síntomas que te voy a decir ahora que indican gravedad, como por ejemplo dolor de cabeza muy fuerte, un dolor que nunca tuviste en la vida, además del dolor de cabeza muy fuerte que no está aliviando con las medicaciones sintomáticas, como por ejemplo dipirona, paracetamol, ibuprofeno, en fin. Además de eso tenés muchos vómitos, no estás consiguiendo comer, una diarrea muy importante, no conseguís ni comer de la diarrea, o sos un paciente diabético y tu glucosa está quedando muy alta, no puedes tomar las medicaciones. Si tenés alguno de esos síntomas, tenés que buscar atención en el hospital. Otros síntomas de gravedad: dolor de pecho, vos comenzás a respirar y te duele el pecho, ¿sí? O te duele en el área cardíaca, esto es muy importante, ¿sí? Y si vos cuidás a una persona que tiene COVID-19, una persona que tiene otras enfermedades, o esas personas ya que tienen demencia, Parkinson y no se pueden mover, pacientes más debilitados, ¿cuándo lo debes llevar al hospital? Además de todos los síntomas que te expliqué, si el paciente está quedando con confusión mental, está quedando con somnolencia, el paciente no está pudiendo ingerir líquidos y se está deshidratando. ¿Qué quiere decir somnolencia? El paciente está, digamos, con sueño fuera de su periodo habitual, se comienza a dormir durante el día, la presión está quedando más baja. Bueno, todo eso indica gravedad y necesita una evaluación por un médico de manera presencial. No basta la telemedicina para los pacientes más graves. Ahora, para que nos quedemos tranquilos, más del 80% de los casos son casos leves, ¿sí? Que se van a curar de manera espontánea sin tomar absolutamente ningún remedio en menos de 10 días. Ahora... Ojalá, parece que eso me pasó a mí. Tocayo. ¿Fue más o menos 10 días en tu caso, César Peña? Sí, porque por los síntomas de mi señora tuvimos que hacer la cuarentena y todo aquello, sí. Ya. Sí. Ahora bien, como te decía, yo pensaba en hospitales como el ex Hospital San José. Uh-huh. Que ojo, es un hospital que atendió epidemias de cólera en el siglo XIX y que tuvo que instalarse un hospital de campaña porque el Hospital San José Nuevo ya no daba abasto. Claro. Imagínate el Hospital San José colapsado en años normales. ¿Cómo debe haber sido la guerra este año adentro? Una pesadilla, realmente. Oye, acá, Tocayo, por favor, nos preguntan por el medicamento que trajo el alcalde Jadwe, ¿ya? Gonzalo de Maipú, que pregunta, y también dice, porque no le quedó claro si lo autorizó o no el ISP. Sí lo autorizó el ISP, y de hecho, al igual que la vacuna, el alcalde lo que tiene que hacer es documentar todo lo que pase con este medicamento, ¿ya? O sea, le dijeron, ok, usted puede importar este medicamento desde Rusia, pero tiene que documentar
a qué persona se lo dio, en qué momento, cuál fue la reacción. Claro. Todo. Hay que hacer un seguimiento. Exacto, todo. ¿Qué pasó con la primera dosis? A las horas que... todo tiene que documentar el alcalde, pero sí, está autorizado por el ISP el uso de ese medicamento en Recoleta, que ahí nos preguntaba un auditor, Gonzalo desde Maipú. Ahora bien, tengo entendido que hubo una polémica ahí con el colegio médico también. Sí, de hecho el colegio médico Creo decía que no recomendaba que el uso no recomendaba la acción que había tomado el alcalde. Exacto, sí. Eso fue lo que, esa polémica que hubo por parte del colegio médico. También hubo una polémica por la vacuna que se está ocupando, que una doctora señalaba que todavía faltaban pruebas por hacer. Y bueno, lo de la vacuna Sinovac. Claro. Eso es una gran mentira. Ahí ya tenés otra leyenda urbana. Claro, pues. Y lo vamos a tratar ahora. Ya. Y no tan solo fue el doctor, el ministro de Salud, sino que también muchos otros médicos salieron a decir que no, que estaba comprobado, que funcionaba perdóname, bien. Claro. Es la vacuna Sinovac quizás carga con el estigma de ser china. Claro. Pero ha pasado todo, a ver, perdóname, las pruebas experimentales iniciales, fase 1, fase 2, o sea, después te voy a contar cuál fue el proceso de la vacuna Sinovac. Y también recordemos que acá en Chile... Pero quien diga eso realmente lo está diciendo sin fundamento. Recordemos que acá en Chile, si bien se empezó a vacunar durante esta semana, pero las pruebas de las distintas vacunas comenzaron hace varios meses. Así es, pues. Sí. Es que eso es lo que... a eso quiero llegar. Mira, es más, si queréis nos saltamos unos audios. Ok. Vamos de hecho a la carne del asunto. No una decisión tomada tonta y a loca, no, por si acaso, sino que... Ya, primero que todo, ahora sí te voy a pedir que me lances ese audio. ¿Cuál? El segundo video que te envié. Pero desde el segundo 11 en adelante. Espérame. Que era el que escuchamos segundo video. El segundo video del 11, ya. Tú dime si estoy bien o mal. El segundo que te envié. A ver, transparentarle a los auditores que tuvimos mucha contingencia, entonces por eso el tocayo envió el material, pero no tuvimos momento para sacarlo del... para cortarlo, etcétera, claro, sí. porque estábamos a full con lo de Panguipulli, ahí para transparentar y también para decir que algunos deben saber, yo acá no tengo ningún computador. Así que no puedo mover, sino que estoy haciendo todo con el teléfono. Ya, a ver, escuchemos el audio. Artesanalmente, pero sí, lo importante es el contenido. Escuchemos, a ver, tú dime. Entonces, no solamente protege la infección sintomática, también protege de la evolución a formas graves. Esto es extremadamente importante. Los resultados de este estudio todavía no fueron oficialmente publicados ni revisados por los pares, pero estos son los datos que tenemos a partir de ese comunicado oficial de las compañías. Vamos a ver ahora qué es esta vacuna, cómo está formada, cómo se la administra y qué ocurre cuando nos administramos, cómo se generan las defensas en nuestro organismo, los anticuerpos, la inmunidad celular. Vamos a ver la conclusión de si realmente funciona y vamos a ver qué efectos adversos hubo tras ser aplicada la vacunación. Entonces, ¿qué es esta vacuna? Es una vacuna de tipo ARNM, como la vacuna Moderna, ¿sí? Fíjense, tenemos acá un virus completo, un virus entero de SARS-CoV-2, el cual tiene un material genético. Dentro de ese material genético, una pequeña parte, una pequeña porción de ese material genético va a servir para formar a esta proteína que está en rojo acá, que es la proteína Spike. ¿Tá? Esa proteína es la que interactúa con la ECA2 de nuestra célula, interactúa para poder entrar en las células y provocar infección. Lo que se hace para fabricar esta vacuna es tomar solamente este fragmento, ¿sí?, que tiene las instrucciones para fabricar a esta proteína. Ese fragmento se lo incorpora a una nanopartícula lipídica, que es como si fuera una gota de aceite que protege al ARN, a este fragmento de ARNM. La composición de este fragmento genético hace que sea muy susceptible a ser degradado. Fíjense, en nuestro organismo existen enzimas llamadas ribonucleasas. O RNasas, las cuales degradarían a este ARNM si estuviese desnudo, si no estuviese protegida por esta gota de aceite, ¿sí? Además,
la composición de esa partícula genética también hace que sea muy susceptible a ser degradada por la temperatura ambiente. Es por eso que para almacenarla y transportarla necesita de recipientes especiales que contienen hielo seco y tienen una temperatura de aproximadamente menos 70 grados, ¿sí? Para evitar la degradación. Es eso lo que hace que la logística sea difícil para transportarla y almacenarla. ¿Cómo se la administra? Bueno, se la administra en 2 dosis. Al día 0 y al día 21 se hace un refuerzo. ¿Qué ocurre al administrar esta vacuna? Ocurre un proceso que nosotros llamamos de transfección. Fíjense, no es infección, es transfección. ¿Qué es transfección? Es la introducción voluntaria de material genético en nuestras células. Fíjense, al administrarlo por vía intramuscular en el músculo deltoides, esta nanopartícula lipídica que contiene el material genético va a fusionarse con la membrana plasmática de nuestras células. En este caso, con las células musculares, por ejemplo. La membrana plasmática de nuestras células también contiene lípidos, fosfolípidos. Entonces es como si arrojáramos 2 gotas de aceite en un vaso de agua y esas 2 gotas de aceite se van a unir. Es eso lo que ocurre. La nanopartícula lipídica se une a la membrana plasmática de las células y hace que el material genético se suelte, se libere en el citoplasma. Fíjense, el material genético se libera en el citoplasma de las células y de ninguna manera interactúa con nuestro núcleo, que es donde está el ADN. Perfecto. ¿Qué les quiero decir? Déjalo hasta ahí nomás. Ok. Ya, ese es uno de los mitos recurrentes. Una cosa es el famoso ARN mensajero, que a todo esto tú sabes por qué. No. De hecho, las vacunas salieron tan rápido. A ver. Básicamente porque hace 10 años ya se estaba trabajando con el concepto del ARN mensajero. ¿Y sabes para qué? Para una posible cura para el cáncer. Mira. Entonces, por eso, todos estos estudios previos que ya estaban hechos sobre el ARN mensajero sirvieron, mira, sin querer queriendo, para desarrollar las vacunas COVID. Ya. ¿Ok? Ahora bien, obviamente que ha habido toda una polémica por los efectos adversos, pero que están dentro de lo esperado. Por cruel que suene, está dentro de lo esperado. De hecho, también vamos a andar en eso. Sí. Pero ¿sabéis cuál es la duda más frecuente? ¿Te debes vacunar si ya te dio COVID? Por ejemplo, en tu caso, ¿te deberías vacunar? O sea, a ver, si tú me preguntas, yo me vacuno igual. Perfecto. Sí. Vamos a ver qué es lo que dice el doctor. Oye, mira. Cuarto video. Espérame, sí. ¿Tienes una pregunta? Sí, más que un testimonio, ponte tú. Acá Dale. dice un auditor, estuve hospitalizado 32 días. Nunca tuve tantos síntomas. En llegar al baño me devoraba 3 minutos a 15 metros. Wow. Solo me dieron 2 paracetamol. Solo tomaba agua. Y le agregué 3 cucharadas de miel sin aire. Me arrastraba para llegar al lavamanos. Mira, qué increíble, ¿eh? Me arrastraba para llegar al lavamanos. Pasado los 14 días, me imagino, claro, tuve 3 crisis. Las últimas, gracias a Dios, me hicieron volver. Me dieron de alta en agosto. Me quedé con varias secuelas. No tenía enfermedad base. Ahora los pulmones funcionan al 70%. Así que quedé con edemas en las piernas y problemas al corazón. Mala circulación de la sangre. Me quedó la embarrada. No, es que me gustan estos testimonios francos de la gente. Y mira, le veo ¿cómo se llama? La foto del auditor. Una persona joven. Te diría de 35, 40 años. ¿Ya? Sí. Entonces, por eso te digo, me gustan estos testimonios de la gente porque te dicen que el COVID es algo real. No es una leyenda urbana. Esto no tiene nada que ver con la violación a las libertades individuales. Esto es un problema colectivo y de las cuales tenemos que salir todos juntos. Sí. O sea, nadie puede irse por fuera de la pista, tomando decisiones unilaterales como cortar tu mascarilla con una tijera. A ver, vamos a salir de la duda si es que nos debemos vacunar
si es que ya sufrimos COVID. Cuarto video. Video 4, mi querido Sí. César Peña. Dime. Desde el segundo 39. 39, espérame. Acá, buscando la cinta acá, moviendo el cassette. 39 ya. Aquí vamos, ahí va. ¿Voy a necesitar vacunarme? Fíjense, tras una infección por este virus, la gran mayoría de nosotros vamos a poner en marcha una serie de mecanismos que van a generar defensas, van a generar lo que nosotros llamamos de inmunidad naturalmente adquirida. En aproximadamente 1 a 2 semanas, nuestro organismo va a comenzar a desarrollar inmunidad de tipo humoral, o sea, la inmunidad mediada por anticuerpos, y también inmunidad de tipo celular, o sea, aquella mediada por los famosos linfocitos. Linfocitos B y linfocitos T. Ahora, ¿cuánto tiempo dura esta inmunidad? ¿Cuánto tiempo dura esta defensa? Todavía nosotros no lo sabemos. Hay algunos estudios actuales que dicen que las defensas o la protección contra una posible reinfección por SARS-CoV-2 puede durar en algunos pacientes entre 1 y 3 meses. Y hay otros estudios que dicen entre 5 y 7 meses. ¿Sí? O sea, entre la protección contra este virus podría durar entre 30 y 210 días aproximadamente. Ahora les repito, esto todavía no queda muy claro, los estudios no son homogéneos y nosotros aún estamos conociendo esta enfermedad. La enfermedad todavía está en pañales, estamos aprendiendo sobre la inmunidad. Ahora, ¿por qué hay tanta variación entre estos datos? Bueno, los datos y los registros se van actualizando día a día a una velocidad muy rápida. Y por otro lado, la magnitud de las defensas generadas van a depender de la condición clínica del paciente, de la severidad de la infección y de otras variables que aún no lo sabemos. Ahora, lo que sí sabemos es que ya hay casos de pacientes con reinfección confirmada, pacientes que ya tuvieron y se volvieron a infectar con este virus. Y generalmente esto ocurrió después de los 3 meses, de los 90 días. Entonces, hasta que haya más datos publicados en la literatura y aprendamos mejor sobre el comportamiento de este virus y de nuestras defensas, no podemos emitir una opinión sobre si los pacientes que ya tuvieron COVID se tienen o no que vacunar. Esto lo vamos a saber más adelante. Pero tratando de responder esta pregunta, si la inmunidad generada tras una infección por este virus no es permanente, quizás estas personas tengan que vacunarse. Lo que sí sabemos es que si te recuperaste de COVID-19, debes continuar manteniendo las medidas de distancia social, uso de máscara e higiene de manos. Por las dudas, ante la duda, mejor cuidarnos. Ahora, toda la razón ahí, ¿eh? Toda la razón ahí. Absolutamente. Sí. Sí, ante la duda, siga la mascarilla, siga cuidándose. Yo creo que quedó más que claro. Uno, el tema de que, bueno, se está aprendiendo, pero la inmunidad después de la enfermedad, si que sufriste la enfermedad, varía entre los 90 a los 120 días. Solamente. Y yo creo que, ¿sabes qué? En esta película de terror que ha sido el COVID, yo creo que ese fue el peor momento del año pasado. Cuando empezamos a saber que había gente que se estaba volviendo a contagiar después de haber sufrido la enfermedad. Eso ya fue como, no quiero más guerra. Sí, totalmente. No, de hecho, ya el mundo se acaba. De hecho, tocayo, me recuerdo que conversando acá con compañeros y todo lo decíamos, incluso, bueno, ya, si esto hubiese sido una película, todo el mundo habría dicho, ¿cómo hacen una película tan fantástica? Que es imposible, es no creíble lo que está planteando la película. Por la forma del bicho, oye. Así es. ¿Cómo va a ser tan? No, mentira, ¿cómo se le ocurre hacer una historia así? Es no creíble. Y mira cómo resultó el bicho canalla. Así es. Sí. Así que va a vacunarse sí o sí, porque efectivamente esto no se arregla con las defensas naturales del cuerpo. A ver, de repente algunos plantean, no sé, si me vacuno, de repente plantean que me van a poner un chip para controlarme, no sé. No, pues es una tontería. Es que no, en serio, porque una vacuna más, una vacuna menos, no sé.
O lo hacen para que yo me enferme y necesite el sistema de salud. No sé, ¿cuál es la teoría para no vacunarse? Vamos a hacer lo siguiente. Hay un cortito de audio, que lo vamos a escuchar un ratito más, donde incluso más, Beller, el doctor Beller te dice exactamente cuáles son los ingredientes que tiene la vacuna. Ni más ni menos. Mira, ok. ¿En qué consiste la vacuna? ¿Qué más transparencia? No hay espacio para ningún chip. No, claro. No, en serio. Es que, oye, con lo conspiranoico de repente, tú sabes, se puede pensar cualquier cosa. Ya, ahora bien, yo creo que también uno de los momentos dramáticos de esta teleserie fue cuando conocimos la famosa mutación sudafricana. Y dije, no, ¿cómo? De todo de nuevo. Sí, una variación más contagiosa. Oye, y no es por nada, pero no estamos lejos de que pueda haber una variación otra vez. Absolutamente. Sí. Ahora bien, ¿cuál era el tema de la mutación sudafricana? Que si ya el COVID, que empezó en marzo, era sumamente contagioso, la mutación sudafricana lo hacía más contagioso aún. Así que te invito a que escuchemos video número 5. El 5, espérame entonces. Para buscar el número 5, acá dentro de mi supercomputador telefónico, 1, 2, 3, 4, 5, ya lo estoy pinchando. Ya. Acá. Desde el minuto 9, segundo 42. Acá auditores dicen que van a hacer una colecta para comprarme un computador de estos chiquititos. Se agradecería, ¿qué quieren que le diga? Se agradecería. Porque aquí hay espacio para algo chiquitito nomás. Ya, perdón, ¿me dijiste el minuto? Minuto 9, segundo 42. 9. La mutación sudafricana, ¿qué es lo que es? 9, ¿cuánto? 42. Así es. 9:40. Es cortito. Porque casi al final del video, ¿cierto? Sí. Ya. Espérame. 9. Ya, por aquí va. Abolido el sitio de interacción entre la proteína Spike y los anticuerpos. En palabras simples, con estas mutaciones el virus podría escapar del sistema inmune por algunos anticuerpos. Ahora, interesante también que nosotros sepamos que tanto los anticuerpos generados por una infección natural como por una vacunación son de tipo policlonales. ¿Qué quiere decir anticuerpos policlonales? Policlonales quiere decir que atacan a una proteína desde diferentes sitios. O sea, si tenemos una mutación acá, acá y acá, quizás en estos lugares los anticuerpos ya no puedan reconocer o ya no puedan interactuar, pero hay muchos otros lugares, como por ejemplo acá, donde los anticuerpos sí van a poder unirse. Entonces, los especialistas todavía están estudiando para ver si estas mutaciones ofrecen al virus alguna capacidad de evadir el sistema inmunológico. Esto todavía no lo sabemos, lo sabremos más adelante. Lo que sí se cree actualmente que esta nueva variante está asociada a una mayor carga viral en los pacientes infectados y podría ser más transmisible. Ahora, todas las medidas de prevención como lavado de manos, uso de máscara y distancia social se siguen aplicando y también obviamente pueden ayudar a que este virus se disemine de manera más lenta o que no se disemine. Eso. Perfecto. O sea, en el fondo, paño frío, la mutación sudafricana lo único que nos quiere decir es que es como te digo, es más desgraciado. Sí, efectivamente hay más posibilidades de contagio, pero si mantenemos las medidas de cuidado que tenemos ya hasta este momento, no debería haber mayor problema. Y lo otro, lo principal, es que efectivamente el hecho de que sea más contagioso no tiene nada que ver con la vacuna. La vacuna te protege igual. Sea la primera versión del SARS o sea la mutación sudafricana. Oye, mira, acá auditores nos escriben, dice, me dio COVID en junio del 2020 y aún las PCRs me siguen dando positivos. ¡Wow! Tengo trazas del virus, necesitaba operarme y me han rechazado porque aún mi PCR es positivo, a pesar que ya no contagio. Wow. Mira. Sí. Wow. Mira, y acá, mira el auditor que nos decía hace un rato, que nos dio su testimonio ahí, que wow, tremendo. Decía, es Carlos Cabello él. Y desde que lo hospitalizaron, Carlos Cabello, desde que lo hospitalizaron, nos sigue. Gran abrazo para usted, oiga, Carlos, y qué bueno que esté saliendo adelante, oiga, mire que chuta que es complicado. Imagínate, Carlos, él está saliendo adelante, imagínate las personas
el personal de salud que le ha tocado vivir el bicho en primera persona, primera línea, como le llaman, y que muchos de ellos incluso han fallecido. Imagínate. Sí, pues. Wow. Ahora bien, dentro de la conspiranoia... Sí, ok. Se ha hablado, y nos preguntaban hace un ratito esto, de chuta, esto es un negociado de las farmacéuticas, pues. Es que daba a pensarlo también. A ver, siendo medio abogado, 4 meses. Siendo abogado del diablo, tocayo, daba a pensarla también. Obviamente, no se te entiendo. Sí. Pero claro, ¿por qué las vacunas salieron tan rápido? ¿Es como las tenían listas? No, falta que, claro, ¿tenían listas esto? Entonces, como te dije yo hace un momento, aquí la palabra clave fue efectivamente el concepto del ARN mensajero que se venía trabajando como hormiguita por la ciencia hace 10 años por su posible utilización para combatir el cáncer. Claro, o sea... Y es probable que efectivamente, ojo, estas vacunas que se elaboraron rápidamente, claro, el día de mañana significan que quizás tengamos una luz al final del túnel para el cáncer. O sea, de repente uno no piensa en esas cosas, tocayo, pero ponte tú, quizás ahora mismo, en este mismo momento, en Europa, Japón, no sé, Estados Unidos, no sé, hay científicos que están trabajando para buscar curas a malestares que ¿cómo se llama? Nos aquejan en la vida diaria. Hay científicos que están trabajando ahora probablemente por aquello. Efectivamente. Y claro, no le tomamos el peso a eso. Es que por eso te digo, yo vi un meme muy bueno el otro día. Ya. Donde se veía desarrollando la vacuna. Y se veía un montón de científicos con la mascarilla puesta, etcétera, lentes, estos trajes anticontagios. Casi espaciales. Y abajo decía, cuestionando la vacuna. Y aparecía un tipo sentado en el water con un teléfono. Sí. O sea, como la diferencia entre la verdadera ciencia y los conspiranoicos. Los conspiranoicos les basta nomás tener un Twitter, oye, no por nada, acceso a alguna red social. No, claro, se puede decir. Y la mala onda. ¿Los conspiranoicos han existido siempre? Por supuesto, claro, con otros medios, pero han existido siempre. Sí, mira. O sea, mira, yo te soy franco en eso. Me gusta que exista cierta conspiranoia en la gente. De hecho, yo mismo te estoy diciendo que no creo que el virus sea de origen natural. Pero otra cosa es la estupidez. Me gusta la conspiranoia cuando ayuda a cuestionar lo que pensamos que es un conocimiento seguro, estable. Un absoluto, justamente. Sí. Claro, es que yo creo que, bueno... Pero ya cuando el contrarrumor... No, ya es chanta. Pasa la estupidez, ya no. Claro. Es que ese es el punto, tocayo, tal vez. De esa conspiranoia, comillas, tiene que ser eso. ¿Para qué? Para que finalmente se reafirme algo. ¿Está bien? Efectivamente. Sí. Ya nos vamos a ir más rapidito. Yo sé que te mandé unos cortes de audio muy grandes, pero los vamos a hacer más cortitos. Sí. Video 7, maestro. Dímelo. Ponga la pista número 7. Estoy en la 7, ya estoy en la 7. Desde el segundo 21. Segundo 21. ¿Cómo las vacunas se desarrollaron tan rápido? Aquí vamos. Las vacunas de ADN y ARN se vienen estudiando, en el caso de las de ADN, hace más de 20 años. Esta tecnología se viene estudiando sobre todo en lo que tiene que ver con el cáncer. Hace más de 10 años se viene estudiando la tecnología que tiene que ver con el ARN. ¿Sí? Es decir, la tecnología con material genético lleva 1 o 2 décadas de desarrollo. Por otro lado, el conocimiento, sobre todo de otros virus, como por ejemplo el SARS, que es el síndrome respiratorio agudo grave, que surgió en 2002. Jueves en la mañana. Muchas gracias. Aparece el comercial ahí de YouTube. Pero aquí seguimos, tocayo ya. Ahí va. Estoy estudiando ya hace mucho. Este SARS tiene la particularidad de parecerse mucho al ese mexicanote que se coló. SARS-CoV-2. Claro, aquí sigue, el causante de la enfermedad COVID-19. Este SARS nos había iniciado en la producción de vacunas. Se había estudiado ya los picos de este coronavirus, porque son de la misma familia. Se habían estudiado los picos y se habían hecho grandes avances, sobre todo porque sabíamos cuál era el objetivo para la vacuna y también se sabía cómo se debe producir de manera técnica
ese pico, esa proteína S, que tiene que estar en su estado de prefusión. Esto se aprendió ya con el SARS y después se utilizó la misma tecnología, dado que el SARS-CoV-2 es muy parecido. Por otro lado, el MERS. Ok. Entonces, hay dos elementos que los conspiranoicos no han considerado. Uno, como te digo, que el ARN se venía trabajando para el cáncer desde hace 2 décadas, nos dice Beller. Y lo otro es que no te olvides que el año 2002 hubo algo que se llamó el SARS, síndrome respiratorio agudo grave. Por supuesto que la medicina no se quedó tranquila, no porque haya desaparecido la pesadilla del SARS, que por suerte fue mucho más limitada que lo de ahora. Los médicos se quedaron tranquilos. Al contrario, aprendieron mucho del SARS y todo ese conocimiento, todos esos proyectos de vacuna que se tenían desde los tiempos del SARS, se desempolvaron o se siguieron desarrollando. Sí, como te digo, eso posibilitó que las vacunas salieran tan rápido durante el 2020. Uno no dimensiona todo eso, los cerebritos que están ahí trabajando, a esto que de repente los pintan como ñoños a los científicos, pero uno no se hace la idea, casi es como, oye, pasan encerrados en un laboratorio ahí, no hacen nada. No, pues ahí está lo que hacen. Calladito, calladito ahí con el microscopio, estudiando, haciendo pruebas. Ahí está, pues. Ahí está. Ahora bien, yo creo que el gran tema, lo que le preocupa a la gente, es cuándo termina esto. Oh, claro. ¿Cuándo termina? Ya tenemos las vacunas. Y eso ya nos podría poder determinar más o menos cuándo se termina en Chile, en el mundo. Entonces te invito a que vayamos al video número 10. Al 10, ya, dame un segundito. Desde el segundo 0, desde el comienzo. Espérame, al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, aquí lo pincho. Ajá, al tiro ya, ahí va. Vamos. ¿Por qué no lo escucho, doctor? Espérame. Le puse play y no lo escucho. ¿Aló, doctor Beller? Sí. Está más dormido que don Julio Martínez. La vacunación ha comenzado en todo el mundo. Ya empezamos a ver la luz al final del túnel y preguntarnos cuándo vamos a volver a la normalidad. Hola a todos, yo soy el doctor Beller y les quiero hablar exactamente de eso. ¿Qué es lo que los mayores especialistas en el mundo están pensando sobre cuándo se terminará la pandemia? Vamos a ver el ejemplo de un país como los Estados Unidos, que tiene, y vamos a suponer, sí, de manera aproximada y redondeada, que tiene 300 millones de habitantes. Para alcanzar la inmunidad a través de la vacunación en toda su población, Estados Unidos necesita aplicar 600 millones de dosis de las vacunas. ¿Y por qué? 2 para cada individuo que vive en su país, teniendo en cuenta que se está utilizando las vacunas de Pfizer y Moderna, que son vacunas de tipo ARNM y requieren 2 dosis en su esquema de vacunación. Entonces, Estados Unidos está vacunando a un ritmo de más o menos 1 millón de dosis por día. ¡Wow! ¿Sí? Actualmente, hasta la fecha de hoy, entre 900.000 y 1 millón de dosis por día. Si nosotros redondeamos en este número, solamente para que se entienda el concepto de los que yo les quiero hablar, ¿sí? Para vacunar a 600, para aplicar 600 millones de dosis, se requiere de 600 días. Cuidados de la madre después. Eso, gracias. El aviso ahí. Nos saltamos el aviso y seguimos. Dale. O sea, más de 1 año. Inmunizar al 100% de la población sería ideal, es muy bueno, pero sabemos que esto no siempre puede realizarse. Ahora, para controlar la diseminación, la transmisión de una enfermedad infecciosa, no se necesita inmunizar al 100% de la población. Lo que se necesita es alcanzar lo que llamamos de inmunidad de rebaño. Hasta ahí me querido César Peña. Ok. Oye, espérame, que acá un auditor dice. Por favor. Te lo voy a leer tal cual, dice. El COVID-19 salió de un laboratorio en China para reducir a la población a nivel mundial.
Y la vacuna es imposible que esté lista en menos de un año. Así que ADN, no mientas. Que el socio, eso No. debe ser por ti, que el socio que está hablando deje de mentir. Y dice acá que le preguntaba acá, ¿cuáles son tus pruebas? Pruebas legales, claro. Para la edad que tienen ustedes, me extraña que sean tan inocentes. Ojalá diera el nombre de la persona que está escribiendo, ¿eh? Sí. Sí. Mira, dos cosas. Y esperando las pruebas, claro, estamos en eso, esperando sus pruebas. Si fuera un proyecto para eliminar a la raza humana, créeme que está funcionando muy mal. Porque estamos hablando de que hasta el momento los muertos y hay muchos son 2 millones y algo. Que no, ojo. Luis, desde Concepción, dice. Considero y acompaño en el dolor a todos esos, los parientes de esos 2 millones y algo de personas. Sí. Entonces, primera cosa, como plan para eliminar a la humanidad, de Bill Gates, qué sé yo, de George Soros, no sé, está funcionando mal. Y segundo, como tanto de mollera, pues amigo mío, si acabamos de decir por qué la vacuna salió rápido. Acabamos de explicarlo. Sí. Porque existió una experiencia previa, que fue el SARS, y porque el ARN mensajero es un descubrimiento sobre el cual ya se estaba trabajando hace más de 2 décadas. Simplemente eso. Y de eso hay documentos. De eso hay documentos. Hay documentos, por supuesto que sí. Ahora bien, entiendo lo que decía Pelé. Pero espérame, toca yo un momentito. Hay documentos que demuestran todo lo que tú estás hablando. Hay documentos que se pueden ir a buscar a cualquier parte, por supuesto, a cualquier laboratorio, y demuestra que hace más de 20 años se está trabajando. Pero acá, para esta persona, Luis, desde Concepción, ¿qué documentos tiene esta persona para poder afirmar lo que está diciendo? ¿Qué documentos certificados por algún gobierno, por algún laboratorio, por alguien serio, tiene para certificar esto? En contraposición... ¿Tú me estás diciendo que él nos pregunta eso? No, yo le pregunto a esta persona y a todos los que no creen. Por supuesto, ¿qué documentos hay para que digan que todo lo que se demuestra científicamente no es así? ¿Qué documentos hay? ¿Qué certezas? ¿Qué personas avalan esto? Porque a diferencia de nuestro amigo, en el lado de la ciencia, existen papers que efectivamente se publican en prestigiosas revistas como The Lancet, qué sé yo, y otras revistas científicas. Incluso hay pre-papers que en el fondo se discuten antes de hacerse oficiales. Entonces, por favor, que nos den los documentos, po. Exacto. Antes de hacer una celebración así. Y dice, pregunta, a ver, ¿por qué la OMS se demoró tanto en ir a China a investigar? 1 año, por favor, todo estaba planeado. Insisto, ¿dónde está su prueba para decir que estaba todo planeado? Efectivamente, su prueba además, tangible, ¿de qué está hablando? En el fondo, por favor. Estamos hablando de que lamentablemente estamos viviendo en la era en que las potencias son más irresponsables que nunca. O sea, tuvimos líderes irresponsables en China que escondieron el comienzo de la enfermedad, el desarrollo de la enfermedad. Eso está claro ya, escondieron eso completamente, está súper claro. Lo escondieron. Teníamos a Trump en Estados Unidos, que reconoció a Woodward, que efectivamente demoró en dar a conocer para supuestamente no alarmar a la población. Cuando ya la enfermedad estaba totalmente extendida, recién la reconocen públicamente. Entonces, por favor, estamos viviendo una época donde quizás tenemos los líderes mundiales más irresponsables. Recién ahora con Biden creo que estamos tomando el camino... Espérame, que está entretenido. Y si era para eliminar la población, ¿qué ganó con eliminar población? Claro, esto es como el guantelete del infinito de Thanos. Algo así. No sé, en serio, ¿qué ganó con eliminar población? No, pero no perdamos tiempo con ese jugoso, César, de verdad. Dale, hay temas más interesantes. Espérame, que acá hay otro, mira. Dice Pablo de Win. Dice, hubo unos casos, si no mal recuerdo, en Estados Unidos, de muertes que dijeron que estaban asociadas al cigarrillo electrónico y los síntomas eran muy parecidos al bicho este. Esto en agosto del 2019, mente antes que apareciera el virus. No me consta. No me consta. Lo que sí te puedo decir es que efectivamente... los que fuman estos cigarros electrónicos y los que fumamos, y ahí me incluyo, tabaco,
obviamente que son más propensos a fallecer si efectivamente nos contagiamos de COVID. No, de más. Ahora bien, respecto a lo de cuándo se termina la enfermedad. Me acuerdo que en un comienzo, cuando no se sabía lo de la reinfección, que tú efectivamente podías volver a contagiarte de COVID. Uf, terrible. Claro. Terrible. Se hablaba de la inmunidad de rebaño, que era básicamente el plan Mañalich. Sí. Dígase, todos nos tenemos que enfermar en algún momento, pero no colapsar los hospitales. Básicamente para ir creando una inmunidad de rebaño. Hasta que lamentablemente surgieron los casos de reinfección. Pero ahora bien, con el tema de la vacuna ahora podemos hablar seriamente de la inmunidad de rebaño. Y se calcula que para lograr inmunidad de rebaño en el caso del COVID tiene que estar vacunada el 70% de la población. ¿Qué quiere decir eso? Si está vacunado el 70%, ese 70% cubre al restante 30%. Ok. Dígase, los alérgicos, los que por a veces motivos no pueden vacunarse, etcétera, quedan cubiertos por el 70% que sí está vacunado. No quiere decir, y se puede entender así súper en simple, pero no quiere decir que yo me vacuno y no me va a dar nada. No. Sí me puede dar, pero me va a dar mucho menos que, por ejemplo, el caso que nos decía uno de los auditores, me va a dar mucho menos, y el punto es que no tenga que hospitalizarme, ¿ya? Ahora bien, el tema es que efectivamente vamos a lograr sacarnos la mascarilla y recuperar, entre comillas, nuestras vidas normales, cuando efectivamente logremos la inmunidad de rebaño. Igual te digo que por el tema de la mascarilla, que surgió el otro día al final del Pueblo Fantasma, fuera del bicho, a mí me pasó, y otras personas también me han comentado, el año pasado yo no me resfrié. Yo siempre me resfrío, soy súper pollo. Y no me resfrié por ocupar la mascarilla. O sea, por la mascarilla. Y eso te revela que en cierto modo el método de propagación del COVID es muy parecido al de la gripe común. Y las medidas higiénicas adicionales que estamos tomando resultan como protección. Oye, acá ahora dicen, bien, mira, sorry. Acá dice... A propósito, qué bueno que me trataste el tema de la mascarilla. Pero espérame, un chiquitito tocayo, que acá dice 70% de la población dejando fuera a los menores de 18, es que las vacunas, acá en Chile a lo menos, funcionan así. Que ninguna vacuna se administra a menores de, no me acuerdo si es 18, parece que es 14, pero ninguna vacuna se administra a menores de edad. Claro. Sí. Y ojo, que algo viene... también el tema de por qué es bien no hay ningún plan también. Siniestro también, y eso es súper importante que la gente lo entienda, para matar a abuelitos. No, es porque efectivamente se entiende que son la población más vulnerable. Es por eso. Ya, vamos con el tema de la mascarilla. Dale. Mira, creo que nos hemos relajado también con... No basta la mascarilla casera, no basta la mascarilla de género. Hay una norma sanitaria. Y especialmente que ahora tenemos la mutación sudafricana, creo que hay que cambiar la visión que tenemos respecto a las mascarillas. Ya. Hay una norma, que es la norma, creo que es NT o NR, no me acuerdo ahora, que recuerda que se recomienda que sea la mascarilla la NR95. Esa es la norma de filtración, por decirlo así, que debe tener la mascarilla. Pero escuchemos lo que nos dice Beller. Ya. Video número 11. Espérame. Mientras busco el número 11, una auditora acá preguntaba si hay alguna vacuna que sea mejor o peor que otra. Mira, yo creo que sigue liderando hasta el momento la Pfizer. No, yo no tengo ningún interés farmacéutico, no tengo ninguna acción en Pfizer, por si acaso. Pfizer. Claro, por si acaso. Pero me parece hasta el momento la que tiene... A ver, no es que sea la mejor, pero creo que es de la que más sabemos hasta el momento. Eso. Ya, estoy en el 11, dime dónde. Desde el 1.54. 1.54... Oye, un auditor acá que decía que me iban a grabar un notebook y YouTube Premium. Creo que en YouTube Premium igual aparecen comerciales. No aparecen. No aparecen. Ya. De hecho, yo tengo. Mira, ya. 1.50 Te voy a haber y... compartido la cuenta de YouTube Premium para la 8. Sí, yo creo. Oye, 1.50 y... 1.54. Ya, ok. Ahí vamos. Pronto vamos a tener información sobre ello. Volviendo a la controversia de las mascarillas, esta nueva variante del coronavirus sería mucho más contagiosa y está generando
nuevas olas o nuevos brotes muy importantes en países europeos. Es por eso que estos países creen necesario utilizar mayor protección, entre otras cosas. Para eso propusieron utilizar las máscaras llamadas N95, de las cuales vamos a hablar a continuación, y dieron de baja o prohibieron el uso en lugares públicos, supermercados, transporte, etcétera, de los barbijos caseros. La segunda causa por la que ocurrió esto, ¿sí?, la utilización obligatoria de N95, es tener en cuenta la forma de contagio de la COVID-19. La forma de contagio, como ustedes saben, es de manera indirecta, a través de las superficies, donde el coronavirus descansa, entre comillas. Nosotros tocamos esa superficie, nos llevamos las manos a los ojos, a la boca, a la nariz, y finalmente nos contagiamos del mismo. Pero también hay una manera directa. Esta manera directa tiene que ver con las gotas, pero principalmente con los aerosoles. Estas gotas o gotículas son aquellas que miden más de 5 micras, mientras que los aerosoles son aquellos que miden menos de 5 micras. Estos aerosoles serían la principal fuente o la forma de contagio del SARS-CoV-2 y tienen que ver con nomás, César. Que son... Ok. Ya. Entonces, como te digo, las autoridades europeas han tomado nota de que el tema de la mutación sudafricana obliga, aparte de las normas sanitarias que ya tenemos, a aumentarlas. Y de hecho, por eso, afuera la mascarita de género, afuera la mascarita artesanal, efectivamente, lamentablemente, en la medida de lo posible, hay que usar la norma N95. Uh-huh. Oye, de hecho, y creo, sí. Y ojo, creo que habría que hacer un estudio o observar al menos el comportamiento de las ciudades de Chile que más contagiados tienen. Ya. Respecto a mascarillas artesanales, claro, y al manejo de superficie. Oye, creo acá, que por ahí está el problema. Acá un auditor decía que al hijo también le dio el bicho, 5 años, pero solo tuvo una pequeña fiebre. ¿Alguna explicación hay para que los niños le afecte tan poquito? Es que depende, ojo. Yo me acuerdo de haber visto videos muy bizarros al comienzo, que venían de Italia, de niños contagiados que lo estaban pasando muy mal. Entonces eso también es relativo. Oye, sí es tan... sorry, pero vos también voy a sonar conspiranoico. ¿Es tan, entre comillas, perfecto el bicho? Por eso, no, sí, en eso no tenemos duda, por eso te digo, sí, es oye, perfecto. Sí. El asesino invisible. Eso te lo concedo, y se lo puedo conceder hasta el amigo Concepción. Pero de ahí a pensar en conspiranoia más dura, no. Ahora bien, a ver, nos queda poquito tiempo. Sí. Ya, lo que nos convoca. Uh-huh. El gobierno chileno finalmente apostó por la vacuna china, uh-huh, del laboratorio Sinovac. Ahora bien, Sinovac no es un recién aparecido tampoco. No, claro. El gobierno chileno ha trabajado por lo menos 20 años con Sinovac. Distintas enfermedades, etcétera, distintas vacunas. Es un proveedor del gobierno chileno que no es nuevo, por si acaso. Es un laboratorio prestigioso, etcétera. Como te digo, el único hándicap con el que carga es ser chino. Uh-huh. Sí. Pero aparte de eso, como te digo, es un laboratorio bastante bueno. A todo esto, ¿cuál es la gran diferencia entre la vacuna Sinovac y la Pfizer Moderna? Uh-huh. Y la Sputnik 5. Uh-huh. Tanto la Sputnik 5, la rusa, como la Pfizer Moderna, la de Moderna, perdón, y la Sputnik, son de ARN mensajero. La Sinovac trabaja con el esquema tradicional del virus atenuado. En el fondo te inyectan COVID medio muerto, para que tu cuerpo lo identifique y desarrolle las defensas adecuadas. Uh-huh. Pero escuchemos el último video que te envié. ¿El último?
El último. Ya, que así es más fácil porque para transparentar enviaste chorrocientos videos. Por eso me demoro en encontrar ya. Sí, Acá, el pobre teléfono está, pero ya no quiere más guerra. Ya, ¿el último video desde cuándo? El último video de la noche. Sí. Eso. Desde 16:41. 16, adelantamos la cinta acá. Ajá. 16:41. Estamos haciendo radio al estilo de los 80, ¿eh? Más o menos. Claro. Ya me pasé. 16:41. Aquí con el dedito tratando de llegar. Ya, aquí va. A ver, ahí va el doctor. Pero esto es solamente una hipótesis. En resumen, la colchicina controlaría la respuesta inflamatoria, que llevándolo a la práctica podría evitar la evolución de la fase 1 hacia la fase 2 y hasta la fase 3 cuando se la administra de manera precoz. Ahora, vamos a ver a continuación el análisis, vamos a hacer un análisis básico de los datos ofrecidos por este preprint y vamos a ver si coincidimos o no con la conclusión de los investigadores. Y antes a todo esto, mi querido César Peña, ojo, sí. cuando se habla de la colchicina es el verdadero nombre de la vacuna. El laboratorio Sinovac. Ok, por si acaso. Esto es solamente un preprint. Los endpoints utilizados para este estudio son el primario y los secundarios. El primario, recuerden que estaba formado por el compuesto o la combinación de muerte u hospitalizaciones. Se agrupan, se juntan estos datos y se los expresa como un valor único. Y los secundarios es la ocurrencia de muerte o hospitalizaciones o ventilación mecánica y se los analiza de manera separada uno de otro. Se hicieron dos tipos de análisis. El primer análisis en toda la población, ¿sí? En 4.488 pacientes estudiados, que recuerden, estaban formados por pacientes con PCR positivo y pacientes con diagnóstico clínico epidemiológico. Cuando se analizó tanto el endpoint primario como secundario en toda la población estudiada, no hubo diferencia. Y ahí viene como siempre la propaganda. Claro. Tiene más auspiciadores que se zarparra esto ya. Ya, ahí sigue. No hubo diferencia entre colchicina y placebo, no hubo diferencia estadísticamente significativa, o en palabras más simples, la colchicina no tuvo beneficio. Pero ¿qué se hizo después? Se extrajo los pacientes que no tenían confirmación por PCR y también se hizo el mismo análisis. O sea, se excluyó todos los pacientes que tenían solamente diagnóstico clínico epidemiológico y se analizó solamente los pacientes que tenían confirmación por PCR. De esta manera, de estos 4.448 se extrajo más o menos 329 pacientes que no tenían confirmación por PCR. Y se realizó el siguiente análisis. Fíjense, en la población con PCR positivo, cuando analizamos el endpoint compuesto de muerte u hospitalizaciones, vemos que con la colchicina 96 pacientes tuvieron este endpoint y en los pacientes que utilizaron placebo 126. Esto corresponde a un porcentaje de 4,6 en el grupo colchicina y 6% en el grupo placebo. O sea, una disminución del endpoint compuesto en los pacientes que tomaron colchicina. Y esta diferencia, fue estadísticamente significativa cuando nosotros analizamos el intervalo de confianza. Fíjense, comienza en 0,55 y termina en 0,99. Podemos decir que es estadísticamente significativo. Ahora, como les dije anteriormente, este es un endpoint compuesto. Vamos a ver si realmente se trata de la disminución tanto de muerte como de hospitalizaciones o cómo se puede interpretar. Nosotros necesitamos analizar los datos por separado. No podemos afirmar que baja, digamos, que disminuye ambas variables. Ok. Ya, básicamente lo que Vélez nos está diciendo es lo siguiente, que la vacuna es seria, que efectivamente se hicieron todos los estudios del caso, que se trabajó con grupos placebo, donde se les inyectó una solución salina que no tenía nada, y que efectivamente la vacuna tiene una efectividad del 90%, lo que es muchísimo. Sí, porque muchísimo. Ojo, hay vacunas, que las típicas vacunas, que no llegan a ese porcentaje. Absolutamente. Claro. Entonces, por eso te digo, en el fondo creo que la decisión de irse por la vacuna china fue la correcta. Sí.
Oye, fuera tocayo, correcta. acá Además pregunta... que por su valor, por el tema también de su, ¿cómo te lo digo? De que no es necesario que tenga una cadena de frío, como en el caso de la Pfizer BioNTech. Oye, sí, pues se pasó. Ese es un cacho, realmente un cacho. Oh, ¿en serio se pasó? Me acuerdo. Sí. 70 grados O sea, bajo cero era algo así, creo. ¿Cómo, perdón? 70 grados bajo cero, una cosa así, me acuerdo. Yo creo en el fondo que Estados Unidos no está utilizando la Sinovac solamente por un motivo político. Obviamente que es la de ellos. Van a preferir la de ellos. Oye, tocayo, acá pregunta un auditor, bueno, puede que tú sepas la respuesta, dice, ¿por qué una inyección y no una píldora? No, porque, a ver, estamos hablando de que tiene que interactuar inmediatamente la vacuna con la estructura celular, del muscular en este caso. ¿Ok? Básicamente, a ver, es difícil de explicar, pero básicamente tiene que interactuar de inmediato con las células, con la sangre, con la estructura muscular de nuestro cuerpo. ¿Ok? Cosa que no se logra obviamente como en la ingesta de una pastilla o algo así. No es un atenuante de la enfermedad, es una vacuna. Si el día de mañana se logra, ponte tú, una especie de ibuprofeno, entre comillas, dirigido específicamente para el COVID, enhorabuena, pero no existe hasta el momento. Nada oral que en el fondo te proteja contra el COVID. Claro. Ahora bien, nuestro amigo Concepción puede estar tranquilo. Su ADN está intacto, o sea, el ADN no cambia. O sea, que efectivamente el ARN mensajero modifique la respuesta del sistema inmune, no es nada quiere decir que eso modifica tu estructura genética. Oye, eso va a estar leyendo para. Y ya para tomar otro dato que entregaba el auditor de Concepción, Luis, que dice que hay videos del 2014 que se habla de este bicho y no sé qué. Sí, de hecho los hay, hay videos que hablan del 2014. No, sí, es cierto. Pero ¿en qué parte de esos videos indica que se trataría de algo que busca eliminar gente? No, en ninguna parte. Yo también lo he visto. Es que sí están los videos. Creo que todavía están en YouTube. Deberían en su estar momento, yo felicité personalmente a Juan Andrés, a Salfate, que fue el primero que mostró ese material en el 2015. En todo caso, oye, si no está ya eso, sí es verdad. Enhorabuena. Él mostró porque eso. en el fondo, sí, ojo, es cierto. Hay dos elementos. Ahí está la revista Conozca Más, que también tenía una antigüedad como de 5 años. La revista Conozca Más, mira. Sí. Ya. Perdón, hace 10 años que la Conozca Más. Por eso la Conozca Más es vieja, es antigua, sí. Le decía una pandemia como la actual. Salfate hace unos 5 años, y yo se lo dije y lo felicité en su momento. Sí. Ahora bien, el tema es el siguiente. Como tú bien dices, todos sabíamos que en algún momento tenía que ocurrir un incidente de pandemia. Y creo, y me hago responsable de mis palabras, y lamentando las pérdidas que ha habido, que el escenario ha sido mucho más benéfico que cualquier otra posibilidad que podemos haber tenido. Es que, tomando de nuevo la conspiranoica idea de que es para eliminar gente, a un año y algo, claro, ni siquiera ha muerto el 1% de la población. Efectivamente. Llevándolo al número así frío y... No, nada. No, pues eso significa... Pero eso no quiere decir que no lamentamos las pérdidas. Por eso te digo, llevándolo al número frío y canalla. Y eso ha sido, no gracias a los grupos como a David Icke o a algún grupo conspiranoico. Ha sido gracias a la ciencia. Y hay que decirlo y hay que reconocerlo. Ya, y el grupo conspiranoico da a entender que es una... que es algo planeado para matar gente y no sé qué. ¿Y esa es su solución? Porque si yo digo algo, también debería entregar una solución A. O sea, si la solución de los conspiranoicos es efectivamente... Primero tienen que decidirse. O es para eliminar a la raza humana, o es un plan para quitarnos nuestras libertades individuales. Por eso las dos grandes tesis conspiranoicas. Y una toca. Es si me quitan la eliminación de la población. Si me quitan mis libertades... Y la otra que no existe y que nunca existió la enfermedad. Claro, oye, pero si me quitan mis libertades, yo no pago para recuperarlas. Me muero. Efectivamente. Entonces, no sé. No, pero por eso te digo, mira, yo soy optimista.
Creo que si se tomó una buena decisión, nunca le voy a dar palo al gobierno porque sí. Yo creo que dentro de todo tomó una buena decisión con el tema de la vacuna Sinovac. No va a faltar que alguien le decía, optaron por la vacuna comunista, qué sé yo. Muchos ¿cómo se llama? Han coincidido en eso también, ¿ah? Muchos han coincidido que dicen, no me gusta Piñera para nada, pero tomó una buena decisión. Ha sido una buena gestión de la enfermedad. Hay que reconocerlo. O sea, por favor, invito a que vean cualquier gráfica. Si bien hubo un momento de crisis en que estuvimos en el 6º lugar del mundo en contagio, hoy día hemos retrocedido casi al lugar 40 y algo. Cosa que habla bastante bien de la gestión del gobierno. Sí, en todo caso, sí. Y ojalá que... Me refiero al tema de salud, sí. Sí, pues sí. Oye, y ojalá también que sin ninguna, ¿cómo se llama? Sesgo político ni nada, porque esto es bienestar de las personas. Ojalá que también el medicamento que está ocupando el alcalde Jadwe, ojalá que funcione súper bien, de verdad. O sea, a ver, sería... Y por eso te digo, lamentablemente, lo que decíamos al comienzo, César Peña, estamos en una sociedad tan dividida que te doy firmado que hay gente de derecha o ultraderecha que están apostando a que ojalá se le muera un republicano. No. Te lo doy firmado. No. Sí, es muy probable, pero de verdad ojalá que no, ojalá que... Por último que no funcione, ya, pero que no se muera nadie, de verdad. Y ojalá que funcione. Que hay mucha gente que no quiere a Jadwe candidato, está apostando porque se le muera alguien. Como yo te lo digo del lado de esa, hay que olvídense que es candidato y todo. Pero ojalá que el medicamento que él trajo allá o pidió importar, no sé, de Rusia, ojalá que también resulte. Y ojalá que también sea una alternativa para las personas. Obvio. Mira que hay mucha gente que lo ha pasado mal. Muchas veces auditores nos han dicho, ¿sabes? Ando triste, se murió un amigo, perdí a mi mamita, perdí a mi tío, no sé. Y de verdad que da mucha lata leer esas cosas. Que ojalá no se vuelvan a leer, en serio. Mira, si por eso te digo, el llamado de esta noche, quizás este archivo César Parra resultó más árido que de costumbre, menos fantasioso que de costumbre, no lo sé, pero créeme que el único objetivo era dar información certera, sin artificio. Sigan el canal de YouTube del Dr. Veller, lo recomiendo 1000% para que se mantengan informados respecto a lo que va ocurriendo con la enfermedad. Sí. Eso, mi querido amigo. Y si su problema no es de salud, sino que es jurídico, Verónica Acuña, la abogada del pueblo. Divorcios, pensiones de alimentos, cambios de nombre, causas laborales. Al WhatsApp, más 569-762-48-400. Toca y acá como comentario final nos dice Cristian Contreras de Maipú. Es un plan para medir nuestra obediencia mundial, pero con Chile jodieron, porque por la chita que somos porfiados. Eso, si también fuera si por último, ya no de la conspiranoica, fuera un plan para volvernos unos corderos obedientes, acá no ha resultado, compadre. Basta ver las vacaciones de la chilena y te vas a dar cuenta que no. No. ¿Ah? Sí, oye, sí. Bueno. Ay, señor. Bueno. ¿Y qué opina don Julio de todo esto? Pero don Julio, espera, que no tengo a don Julio, como digo, hoy día han dado vuelto mono. Te metí un problema hoy día. Sí, tocayo, ¿no? No, el problema es por culpa de los hechos allá en Panguipulli. ¿Qué querés que te diga? Que, bueno, don Julio está ofuscado. Una radio enchapada en modestia, una radio que se hace querer. Siempre tratamos de hacer eso con los recursos, a veces que no funcionan, pero tratamos de hacer eso, don Julio. Sí, pues. Sí, pero está un poquito ofuscado, lo noté en su tono. Está ofuscado, don Julio, está ofuscado. Claro. Oye, tocayo, entonces, bueno, nosotros ahora nos reencontramos el martes. Perdón, madrugada de miércoles. En Pueblo Fantasma, exacto, madrugada de miércoles. Ya pues. Y tú, aparte y según cómo se vayan desarrollando los acontecimientos en la semana, vemos qué tema tratamos en el próximo archivo César Parra. Pero por favor no invites a un doctor. Mira que me dejaste el teléfono vuelto mono, ya, por favor. Qué loco mi pobre teléfono. Problema. Ya. O vamos a hacer la rifa para un computador. Sí, po. Ya toca yo. Al menos para el Google Premium. Ya. Eso. Ya toca yo. Cuídate mucho, de verdad, cuídate mucho. Ya, compadre. Que esté muy bien. Chao. Vale, igual. Y amigas, amigos, dejamos
hasta acá este un poco, ¿cómo podríamos decir? Accidentado archivo de César Parra esta noche a través de ADN. DJ Pachanga.